Buenos días. Hoy vamos a finalizar el tema del curso hablando de lo que llamamos la integración utilizando la sustitución U. Este tema es un trabajo en el que usamos lo ya previamente visto para hallar la integral o lo que llamamos la antiderivada de una función, pero que de la manera sencilla que la estábamos trabajando con funciones básicas no la podemos realizar. Entonces requiere que hagamos una sustitución o un cambio de variable, y normalmente esa sustitución se utiliza empleando la letra U. Vamos a mirar un ejemplo de por qué es necesario emplear esta sustitución y vamos a aprender a realizarla. Vamos a comenzar con esta integral. Nos presentan una integral de, aparentemente, pues esto es una potencia porque tenemos un exponente aquí arriba. Si fuéramos a trabajar esta función de la manera tradicional, nosotros tenemos algo con un exponente. Digamos que esto está catalogado dentro de la integración de potencias del tipo que tendríamos algo así. Tendríamos x a la n por d de x. Este tipo de integral, si recuerdan, se resuelve entonces aumentándole una unidad al exponente, dividiendo por ese mismo exponente después de aumentarle una unidad y agregando la constante que siempre al final debemos incorporar en el proceso de integración. Si nosotros pudiésemos o imaginásemos que vamos a tratar esta integral como una integral de este tipo, entonces vamos a hacer el proceso. Nos quedaría entonces que sería 5x más 1. Acá arriba pues nos quedaría un medio más 1, ¿cierto? Un segundo, primero escribo la integral por el diferencial de x. Al sacarlo de la integral nos quedaría 5x más 1 elevado a la 1 medio más la unidad que le agregamos y dividimos por 1 medio más la unidad que le agregamos y sumamos la constante c. Acá haciendo como aparte lo de 1 medio más 1 de una manera más rápida, este 1 es lo mismo que si hubiéramos dicho 2 medios, entonces esto daría en total 3 medios. Esta integral entonces es 5x más 1 a la 3 medios dividido 3 medios, porque es lo mismo abajo, y más c. Haciendo la ley de la orejita aquí, recordemos siempre que el denominador del denominador, él en realidad viene al numerador. Entonces esto es 2, 5x más 1 a la 3 medios sobre el 3 solito. Ya subimos el 2 y más una constante. Si esto estuviera correctamente hecho, cuando yo derive esta función que obtuve aquí, esta es la función que supuestamente obtuve, recuerden que esto es lo que nosotros llamamos f mayúscula de x, es la antiderivada. Si esto está bien, cuando yo derive esto, a mí me debería dar lo que estaba en la integral, ¿cierto? Vamos a hacer ese proceso para verificar qué pasa en este caso. Si nosotros derivamos acá y hallamos f' mayúscula, entonces el 2/3 no se toca, este 2 y este 3 son unas constantes. Esto sería una potencia, bajamos el 3 medios, lo bajamos. El 5x más 1 nos queda ahora a la 3 medios, hay que restarle una unidad. Si a 3 medios le resto 2 medios me queda 1 medio, ¿cierto? Pero me falta hacer la derivada interna. Recuerden la regla de la cadena. Yo bajé el exponente, le resté una unidad al exponente, pero adentro tengo otra función metida que depende de x. Entonces tengo que hacer la derivada interna o la regla de la cadena, y la derivada de 5x más 1 es el 5. La derivada de la constante pues es nula. Reorganicemos un poquito esto, entonces ustedes verán que este 3 y este 3 se cancelan, el 2 y el 2 se cancelan y a mí me queda 5x más 1 a la 1 medio.
Y cuando comparamos esta función con la que a mí me habían entregado, podemos verificar que no coinciden. ¿Por qué no coinciden? Porque aquí en esta primera función de la integral yo no tengo este 5. Entonces, a pesar de que la variación uno podría decir que es muy similar, que las derivadas se parecen, pues la mía cuando yo la derivo me da con un 5 y la que tengo arriba que yo tenía que integrar no lo tiene. Entonces este proceso de integrar usando la función así normal como una potencia no está teniendo en cuenta que aquí adentro hay otra función que para derivar nosotros lo llamamos la regla de la cadena. ¿Qué sucede en la integración por sustitución? Estamos, como dice acá arriba, pues el texto que tenía preparado en cierta forma como reversando esa regla de la cadena. Yo tengo que tener en cuenta cuando hago la integración de la función que como aquí adentro hay otra función dentro de la que está en la raíz cuadrada o elevada a la 1/2, yo debo tener eso en cuenta cuando haya la integral. Y aquí es cuando es importante hacerlo de la sustitución. Entonces anotemos por acá que no coinciden. ¿Sí? Y de allí viene entonces lo que vamos a usar de hacer la sustitución. Primero vamos a ver una pequeña definición para ya, en realidad esta clase es muy práctica. Lo que vamos a tratar es de que sea la mayor cantidad de ejercicios que se pueda y no tanto dedicado a la definición teórica de la sustitución U. Supongamos que tenemos una función U que es igual a una función g de x, que esta función tiene derivada dentro de un intervalo que vamos a llamar i. Y vamos a llamar f otra función que también es continua sobre ese mismo intervalo i. Y f mayúscula será la antiderivada de esta función f. Entonces, lo que dice la sustitución U es que si usted tiene una integral de una función compuesta en donde está la función f de g de x multiplicada por su derivada, acá perdón me faltó una prima, f' de g de x por g' de x, estoy hallando acá tengo una derivada con regla de la cadena incluida. Miren que está derivada la función f de g de x y después está la derivada interna. Si yo quiero integrar esto, entonces la integral será una función de u. ¿Qué vamos a hacer? Vamos como a reemplazar en donde está g de x, vamos a reemplazar por una u. Este f' de g de x se va a llamar f de u y este g' por dx lo vamos a llamar diferencial de u. ¿Qué es importante tener en cuenta para poder realizar este tipo de ejercicios en donde se requiere la sustitución? Primero, pues hay que hacer un poquito de entrenamiento para identificar cuál es la función g y cuál es la función g', porque cuando a mí me entreguen esto, pues no me lo van a entregar así tan detalladito quién es f y quién es g, sino que me van a entregar todo esto ya derivado. Vamos a empezar entonces a hacer un poquito de entrenamiento para identificar cuál es la función a la que yo debo reemplazar y llamar u. Cuando yo escoja una función que va a ser mi función u, tengo que hallar su derivada, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar d de u. Como mi integral no va a estar en términos de u, sino de x, entonces este pedacito que llamo de x lo debo de reemplazar y ajustar para que la integral corresponda. Enseguida que hagamos un ejercicio práctico van a entender un poco más lo que estoy diciendo. Luego integramos y después de tener la integral o la antiderivada, nuevamente reemplazamos todo lo que tiene u por la función original que yo había inicialmente sustituido. Como les digo, esta parte en forma teórica no se entiende tanto como cuando ya hacemos un ejercicio concreto como el que tengo acá. Voy a dejar los pasos visibles para comenzar a realizar el ejercicio. Tengo una integral, tengo 5x más 1 a la 1/2 por d de x. Es la misma función que empleé arriba para mostrarles por qué la integral usando sencillamente el método de las potencias no me funciona.
Acá vamos a hacer la sustitución U. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar U, en este caso, a lo que está adentro del paréntesis. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a llamar U. Vamos a llamar U entonces a 5x más 1. Cuando yo hallo U a 5x más 1, entonces si yo digo d de U de dx, o sea, si yo fuera a derivar la función que yo escogí que se llamara U, la voy a derivar con respecto a x. La derivada de esto pues es muy sencilla, es 5, porque la derivada de 5x es 5 y la derivada de 1 es 0. Yo quiero solo d de U, entonces este diferencial de x lo voy a traer acá a multiplicar. D de U será 5 por d de x. Muy bien. Ya tengo que es U y ya tengo que es d de U. ¿Sí? Si ustedes observan acá la integral está en términos, como les decía arriba, del diferencial de x. Entonces aquí, este diferencial de x, yo lo tengo que despejar para reemplazarlo aquí. Si ustedes despejan d de x aquí, le queda que d de x es d de U sobre 5. Porque este 5 debe venir aquí a dividir. ¿Sí? Entonces, ya tengo la función, la derivé y despejé d de x. d de x me dio d de U dividido 5. Voy a reescribir mi integral ahora no en términos de x, sino en términos de la variable nueva que estoy cambiando, que se llama U. La integral entonces quedaría 5x más 1 a la 1 medio. 5x más 1 es mi U. Entonces la integral quedaría U a la 1 medio. Porque esto que está acá abajo yo lo llamé U y está elevado a la 1 medio. Por el diferencial de x. Acá no podemos escribir d de U porque no está multiplicando a eso. Esto es U a la 1 medio. ¿Y quién es d de x? D de x, según lo que yo encontré y despejé aquí, se llama d de U dividido 5. Entonces aquí pongo d de U dividido 5. Esto, escribiéndolo nuevamente de una mejor manera, me queda U a la 1 medio por d de U y dividido el 5. Esta es la nueva integral que partió de acá, pero ahora no está en términos de x, sino de U. Tengo U a la 1 medio por d de U y tengo un 5 allá abajo dividiendo. ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que esos números que multiplican o dividen y que son constantes, yo los puedo sacar de la integral. Entonces yo puedo sacar ese 1/5 de allá, porque él no afecta al resultado. Y me queda U a la 1 medio por d de U. Y esta integral ya es muy sencilla. Es una potencia con su diferencial. Entonces aquí dejamos el 1/5 afuera. La integral de U a la 1 medio por d de U es U, le sumo una unidad. Si ustedes a 1 medio le suman 1, es lo mismo que a 1 medio sumarle 2 medios. Eso dará 3 medios. Entonces acá es U a la 3 medios sobre 3 medios. Y siempre debo recordar que le sumo una constante. Este paso equivale como a el cuarto paso de arriba, ya integré. Pero recuerden que yo tengo una variable, esta variable U no es la original. Entonces aquí es donde viene ese último paso de que yo vuelva y reemplace donde dice U, yo ponga 5x más 1, me devuelvo. Entonces aquí, si hacemos ese paso, nos queda 1/5. Este 2 que está en el denominador del denominador en realidad va arriba. Entonces lo voy a poner aquí 1/5 por 2 tercios. Pongo el 2 arriba, el 3 lo dejo abajo.
Y u, pongámoslo acá todavía como u a la 3 medios más c. Acá si multiplico derecho estos dos, arriba 1 por 2 da 2, abajo 5 por 3 da 15. U en mi caso se llama 5x más 1 a la 3 medios y la constante. Lo que hicimos acá fue, donde estaba la u, poner 5x más 1, porque eso fue lo que yo dije al comienzo que se llamaba u. Y esta es la integral correspondiente a lo que me preguntaron a mí. Esta es la antiderivada. Ya, ¿cómo puedo verificar si lo que yo tengo aquí es efectivamente correcto o tengo algún error? Recuerden que al comienzo lo que hicimos fue derivar la función y vimos que no coincidía con la que estaba allá arriba metida en la integral. Vamos a hacer ese mismo proceso aquí. Digamos que esto es lo que llamamos f mayúscula, ¿cierto? Vamos a integrar f', a derivar. Esta es la función, la voy a derivar, ya la había integrado. El 2/15, pues queda ahí porque es una constante. La derivada de una potencia es bajar la potencia se llama 3 medios. La misma 5x más 1 le restó una unidad. Si a 3 medios le resto 2 medios me da 1 medio. Y me falta la regla de la cadena, tengo que derivar adentro. La derivada de 5x más 1 es 5 y la derivada de mi constante es 0. Esa es la derivada, simplemente que podemos, digamos de alguna manera, simplificarla, ¿cierto? Entonces, este 3 por este 5 da 15, con este 15 de abajo se nos cancelan y este 2 y este 2 se cancelan. Entonces esto es 5x más 1 a la 1 medio. Y como vemos coincide con la que yo tenía arriba. 5x más 1 a la 1 medio. Haciendo esa sustitución logramos integrar porque empleándolo como tradicionalmente estábamos trabajando, no estábamos teniendo en cuenta la regla de la cadena que se aplica internamente al derivar y que en cierta forma con la sustitución u yo estoy reversando. A fin de cuentas, entonces, ¿cuál es la integral de esto? Voy a como resaltarla un poco con otro color, esta que tenemos acá. Es 2/15 de la misma 5x más 1 a la 3 medios más cualquier constante. Después de haber vuelto a sustituir la variable u. Vamos a realizar otro ejercicio que tengo acá. Y vamos a seguir, digamos, para que quede más entendido los conceptos. Acá tenemos otra integral. Esta integral dice x arriba, 4x a la 2 más 3 elevado a la 6 abajo y el diferencial de x. Nuevamente, ¿qué tengo acá? Tengo una potencia, pero si ustedes observan lo que está metido, tiene también otra función. Hay una x al cuadrado ahí metida. Entonces no podemos integrar así sencillamente como una potencia, además de que tenemos una x arriba. Lo primero de los pasos, si ustedes recuerdan, era como tratar de identificar quién era la función que yo voy a llamar u. A veces es muy obvio, a veces hay que analizar un poquito más la situación. Si yo, por ejemplo, llamo u lo que está aquí adentro del paréntesis abajo, ustedes pueden ver que cuando uno derive, la derivada de esto va a ser 8x y yo aquí ya tengo una x. Entonces esa es una mejor manera de hallar u, porque si ustedes llamaran u, por ejemplo, a la x de arriba, la derivada de x es 1, eso no me está contribuyendo mucho con lo que yo tengo allá abajo en el denominador. Vamos a llamar u aquí a 4x a la 2 más 3, así solito. Vamos a hallar la derivada de u con respecto a x. Cuando yo derivo lo que yo llamé u, entonces me queda que es 8x, ¿cierto? Y ya no más. Yo quiero despejar el diferencial de x, ¿sí?
Entonces este diferencial de x lo necesito despejar porque yo voy a reemplazar aquí en mi integral lo que sea de dx. Entonces esta de dx vendrá a multiplicar acá a la derecha, el d de u se queda a la izquierda y este 8x que estaba acá, si yo quiero despejar, deben venir a dividir. Esa sería una manera inicial de verlo. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes vean acá, una forma es decir, d de x es d de u sobre 8x. Otra forma en que alguien lo puede ver es, yo aquí en la integral, yo ya tengo x por d de x. ¿Sí? Entonces, aquí, si reorganizamos este término acá, nos quedará d de u es 8x por d de x. Yo ya tengo el x por d de x aquí en mi integral. Mírenlo. X por d de x, x por d de x. Si ustedes quieren reemplazar x de x, lo único que tengo que hacer, porque yo no tengo el 8 aquí, lo paso aquí a dividir. O ustedes pueden reemplazar perfectamente todo el de x y van a ver que también funciona. Uno lo que necesita es empezar a identificar. Yo veo que tengo x de x, entonces este x de x lo voy a dejar y me queda que x de x es igual a d de u dividido por 8. Esto es lo que yo debo reemplazar en mi integral cuando ponga, en vez de poner x de x arriba, voy a poner d de u dividido 8. Mi integral entonces, ¿en qué se va a convertir? Arriba hay x de dx. X de dx, según esto, es d de u dividido 8. 4x a la 2 más 3 es lo que yo llamé u y está elevado a la 6. Entonces acá quedará u a la 6. Esta es la nueva integral. En términos de u, el término x de dx quedó reemplazado por d de u sobre 8 y esto que se llamaba u lo elevé a la 6. Esta es la integral que ahora vamos a trabajar y es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque esta integral es lo mismo que decir que el 1/8 sale porque no afecta, es una constante, y que me queda d de u, el u a la 6 que está abajo. Para poderlo integrar mejor lo tenemos que poner arriba, ¿cierto? Entonces tenemos que decir que esto es 1/8 de u a la menos 6 por d de u. Lo traje al numerador y en vez de negativo, en vez de tener exponente positivo abajo, se lo puse negativo arriba. Esta integral es una integral muy sencilla, es una potencia. Lo que nosotros hacemos para integrar las potencias es que decimos que le sumamos una unidad al exponente. Si yo a menos 6 le sumo 1, me queda menos 5. Y recuerden que por ese mismo dividimos y sumamos siempre la constante. Entonces la integral se convierte en esto. Es una integral que fue muy fácil de calcular después de hacer la sustitución y quedará u a la menos 5 sobre 8 por menos 5, pues es menos 40 más una constante. ¿Qué sucede ahora? Que yo no la dejo en términos de u, sino que yo debo de volver a trabajar con mi variable original. U, donde dice u, yo pongo 4x2 más 3. Entonces acá yo debo poner eso. Entonces me quedará que esto es igual a 4x a la 2 más 3 a la menos 5 sobre menos 40 más una constante. Esto, pues si queremos reorganizarlo, esto sería 1, abajo quedaría el menos 40 por 4x a la 2 más 3 a la 5, para poner el exponente positivo, y más una constante.
Aquí digamos que finalizaría el ejercicio al hallar la derivada, perdón, la integral o la antiderivada completa. Yo, ¿cómo puedo saber si esto que yo tengo, si cuando yo lo derivo me da eso que yo tenía allá arriba en la parte original? Pues tocará derivarlo, ¿cierto? Esta es la función f. Esta es la función f. Entonces vamos a sacarle la derivada a ver si sí me da lo que yo tenía arriba, si sí me quedó bien. Si derivamos, pues voy a usar esto más que esto para derivar, porque acá ya tengo el exponente arriba, acá me toca volverlo a subir negativo, entonces voy a derivar esto, ¿sí? Esa derivada me da bajo el menos 5, me queda 4x a la 2 más 3, resto una unidad a la menos 6, el menos 40 sigue ahí abajo, y la derivada interna de esto que tengo aquí es 8x. Y la derivada de c pues es 0. Vamos a mirar que 8 por 5 da 40. En este caso con el 5 es negativo, menos 40. Con el menos 40 se nos cancela y nos queda 4x a la 2 más 3 a la menos 6, la derivada. Cuando veamos la que teníamos, bueno, perdón, y además me faltó escribir la x que está aquí con el 8, perdón, ¿cierto? La derivada es esto con el menos 6 y la x que estaba acá. Cuando ustedes observan esta función que acabo de obtener aquí con la original que estaba dentro de la integral, son iguales. La única cosa distinta es que este menos 6, pues aquí arriba está escrito como en el denominador con signo positivo, es decir, esto es x sobre 4x2 más 3 abajo a la 6 positivo. Es exactamente la misma función que estaba arriba original. Y de esa manera, nuevamente, usando la sustitución U, pudimos hallar la integral. Tengo otro ejercicio más. Vamos a tratar de resolver varios con la única finalidad de que ustedes queden totalmente familiarizados con este concepto. En este caso tenemos una integral de 2x menos 5 a la 11 por el diferencial de x. Aparentemente es una potencia, uno suma 1, divide por ese exponente y ya. Pero nuevamente, como yo adentro tengo otra función, que es una derivada interna, yo no puedo simplemente aplicar porque no me va a coincidir la integral después. Acá lo más sencillo pues es que U sea eso que está dentro del paréntesis, 2x menos 5. El diferencial de U pues será, el diferencial de U con respecto a x será sencillamente el 2. Y si ustedes desean entonces despejar el diferencial de x, que es lo que está aquí, yo tengo que despejar, me da que es el diferencial de U sobre 2. El 2 viene a dividir, el d de x se queda solito allá después de ir a multiplicar, ¿cierto? Entonces d de x es d de U sobre 2. Cuando reemplazamos y sustituimos la integral con los nuevos variables, 2x menos 5 es lo que yo llamé U. Está elevado a la 11. Y d de x, según lo que yo tengo aquí, es d de U dividido 2. Entonces yo escribo d de U dividido 2. Esto entonces se convierte en la integral de U a la 11 por d de U sobre 2. Miren que es una integral muy sencilla. Decimos que esto podemos sacar el 1 medio fuera de la integral. La integral de U a la 11 por d de U sencillamente es a ese, dejamos el 1 medio afuera, U le subimos una unidad, U a la 12 sobre 12, ¿cierto? Y sumamos una constante. Ahora me devuelvo, ¿cierto? Yo debo de cambiar otra vez la variable, 1 medio. U, según lo que yo tengo arriba, se llama 2x menos 5. Lo elevo a la 12, divido por 12 y sumo mi constante. Ya podemos, digamos, pegar todo esto
y decir que la función al final entonces es 2x menos 5 a la 12 sobre 12 por 2, 24 más mi constante. Esta es la función nuevamente al hacer el cambio de la variable original. Si yo derivo esto, a mí me debería dar lo que yo tengo acá. Miremos si esto es f mayúscula y si yo la derivo, esta prueba no es siempre necesaria ni la piden en los ejercicios, pero sí es muy útil cuando uno está trabajando para verificar que le quedó bien hecho. La derivada entonces de esa función es, como esto es una potencia, bajo el 12, ¿cierto? Le resto una unidad, me quedaría 2x menos 5 a la 11. Abajo hay un 24 que es una constante por la derivada interna. La derivada de lo que está aquí adentro, la derivada de 2x menos 5 es 2 y la derivada de la constante pues es 0. Al hacer esto verificamos que 12 por 2, 24, con el 24 se cancelan y me queda 2x menos 5 a la 11 y vemos que eso es efectivamente lo que estaba allá en la integral, es decir, el ejercicio está correctamente resuelto. ¿Sí? Miremos un ejemplo con unas funciones trigonométricas que también se pueden emplear en las integraciones por sustitución. Acá tenemos, por ejemplo, dice coseno a la 4 de x por el seno de x por d de x. Yo no puedo separar esta integral en la integral coseno a la 4 por otra integral de seno, porque recuerden que uno solo separa cuando se suman o se restan las funciones internas. Aquí hay un producto, entonces no puedo integrar así separándolas, y así enteras pues no me queda como muy claro cómo hallo esa integral. Aquí la sustitución U también es una forma útil de resolverlo. Vamos a llamar U a esta primera función, a coseno, sin el elevado a la 4, a coseno de x. Si yo llamo U coseno de x, cuando yo derivo U respecto a x, recordemos que la derivada del coseno es el seno negativo, ¿cierto? Yo quiero despejar, ustedes pueden ver acá que si ustedes se traen este d de x aquí a la derecha, a uno le queda que d de u es menos seno de x por d de x, cuando yo traigo este diferencial de x aquí. Si ustedes observan la función original, yo tengo seno de x d de x. Acá también tengo seno de x d de x. Es decir, este pedacito es muy parecido a d de u, lo único que los diferencia es el signo, ¿cierto? Yo necesito que seno de x d de x sea lo que vaya a reemplazar. Como aquí está positivo y aquí está negativo, voy a hacer que este de aquí quede positivo. Seno de x d de x es igual a menos de diferencial de u. Le cambié el signo a los dos lados para que este quedara positivo, porque en la integral lo tengo positivo. Cuando yo hago el reemplazo en mi integral, recuerden que coseno de x lo llamamos u. Como es coseno a la 4, entonces esto es u a la 4. Esto es coseno elevado a la 4. Mi u se llama coseno. Entonces será u a la 4. Seno de x de x positivo es menos de du. Entonces esto es menos de du. Yo no lo voy a escribir así porque esto se va a parecer una resta. Y en realidad se están multiplicando. Lo que voy a hacer con el menos es ponerlo aquí adelante. Porque si yo a ustedes les escribo u menos d de x, esto no va a parecer una multiplicación, ¿sí? Por esa razón, ese menos de acá del menos de u, como multiplica la u, lo voy a poner por acá adelante o por acá por fuera, o lo dejan acá pero hacen unos paréntesis para especificar que se están multiplicando. Esta integral es lo mismo que decir menos la integral de u a la 4 por d de u. Y así en términos de u es muy sencillo, es una integral de potencias, ¿sí?
tiene el menos afuera porque lo puedo sacar y no afecta la integral, es una constante y esto se integra normal como una potencia. ¿Cómo se integra una potencia? Se le suma una unidad, se divide por ese número y se le suma una constante y ya. ¿Qué pasa? Que yo vuelvo a reemplazar quién es u para mí. Menos u se llama coseno de x. Coseno a la 5 de x. También se vale decir coseno de x todo a la 5. Es igualmente válido. Lo que no es válido es decir coseno de x a la 5, porque en este caso se sobreentendería que la que está elevada a la 5 es solo el ángulo. Así es toda la función o así también se vale. Pero así no, para que lo tengan muy claro en futuros, digamos, la manera en que uno escribe es importante para el que está leyendo el ejercicio. Y abajo me queda el 5, ¿cierto? Más la constante. Entonces esta sería finalmente la función después de hacerle la integración o la antiderivación. Verificación, hallo la derivada de esa función. Entonces tengo que derivar esto. Antes de derivar coseno, recuerden que se trata como una potencia. Dejo el menos afuera, bajo el 5, me queda coseno a la 4 porque le resto una unidad. Ese 5 de abajo también lo dejo y saco la derivada interna. La derivada del coseno es el menos seno de x. La derivada de la constante es 0. Cuando uno tiene esto, pues lo que nos faltaría acá sería cancelar estos valorcitos y menos coseno a la 4 por menos seno. Esto se vuelve una cosa positiva, queda coseno a la 4 de x por el seno de x, ambos ya quedan con signo positivo. Observemos la función arriba, efectivamente, digamos que cumple o satisface lo que yo tengo ahí. Entonces nuevamente, al observarla así no es tan sencillo entenderlo, pero al hacer la sustitución uno se observa que es una integral, muy simple. Vamos a ver el otro ejercicio que tengo por acá. Este ejercicio que traigo acá dice coseno de 2x por el diferencial de x. Ustedes pueden recordar que la integral del coseno sencillo así es el menos seno, es el seno, es el seno de x más una constante. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo seno me da coseno. Pero yo no tengo el coseno de x sino el de 2x. Por esa razón yo no puedo así como tan fácil coger y decir que la integral de coseno de 2x es el seno de 2x, por ejemplo. Yo no puedo hacer eso de manera directa. Debemos de hacer la sustitución u. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir aquí que u va a ser 2x. Si u es 2x, el diferencial de u con respecto a x o la derivada es el 2. ¿Sí? Yo voy a despejar el d de x para poderlo reemplazar aquí en mi integral. Esto quiere decir que d de u dividido 2 es el diferencial de x. Lo pasé a multiplicar y el 2 luego vino a dividir. Entonces en mi integral donde diga d de x yo pongo aquí d de u sobre 2. Y donde diga 2x yo pongo u. Eso significa que esta integral se va a convertir en el coseno de u y en vez de d de x pongo d de u sobre 2. ¿Sí? Donde estaba diferencial de x puse d de u sobre 2 y donde estaba el 2x puse la u. Esto entonces se convierte en un medio de la integral del coseno de u por d de u. Como les decía ahorita, la integral del coseno, acá, un medio de la integral del coseno de u por d de u. Cuando uno integra el coseno, es el seno de u y una constante.
La integral del coseno es el seno y siempre sumo mi constante. Esta es la función, lo que me falta es devolverme a ponerle la variable correcta, que era en términos de x. 1/2 seno de u, pero yo dije que u se llamaba 2x y le sumo la constante. Esta es la función. Cuando yo la derivo para verificar, algo que estoy haciendo pues como en todos estos ejercicios para que vean la prueba, el 1/2 queda ahí. La derivada del seno de 2x es el coseno de 2x, la derivada interna de 2x es 2 y la derivada de esta constante es 0. Acá tengo que este 2 y este 2 se cancelan, entonces me queda coseno de 2x, que es lo mismo que yo tenía arriba en la integral. ¿Sí? La función entonces es esta que tenemos acá. Toda esta vuelta es solo para la prueba, pero la función o la antiderivada o la integral es esta que está aquí. Vamos a ver otra con también funciones trigonométricas y luego unas con algunas raíces para ir ya como dándole finalización. El taller de número 5 tiene bastantes ejercicios de práctica, así como el libro para que ustedes puedan desarrollar. Acá tenemos una función que dice integral de 1 menos seno de teta, abajo teta más coseno de teta por d de teta. Acá entonces cuando uno tiene como varias cosas arriba y abajo es donde uno empieza, bueno, ¿quién llamo u? ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a llamar u? ¿A lo de arriba, a lo de abajo? ¿Qué cosa? Si ustedes observan, como les digo al punto de entrenar el ojito, esto que yo tengo abajo, cuando yo derivo teta, da 1. Cuando yo derivo coseno, da menos seno. Entonces esto de arriba parece ser la derivada de lo de abajo. Por esa razón yo voy a llamar u lo que está abajo, a teta más coseno de teta. Cuando yo derivo u, aquí no sería respecto a x, sino respecto a teta, me queda que la derivada de teta es 1, la derivada del coseno es el menos seno de teta. Entonces observen que es como muy parecido a lo que yo tengo ahí. Si yo traigo este d de teta que está aquí dividiendo, lo traigo acá a multiplicar, me quedaría que d de u es 1 menos seno de teta, todo eso por d de teta. Y como pueden observar, eso ya está acá en mi integral. Todo este pedazo ya lo tengo ahí. Se llama d de u. Y lo que está en el denominador fue lo que yo llamé u. Entonces esto se va a convertir en la integral de d de u sobre u, ¿cierto? Porque esto se llama d de u y esto de abajo se llama u. Este tipo de integrales, que también se puede ver como la integral de 1 sobre u por d de u, o sencillamente así como la quieran ver, si recuerdan, esta integral se llama logaritmo natural de u más una constante. Lo tengo en términos de u, me voy a devolver a poner lo que se llama u. Entonces esto es igual al logaritmo natural de teta más coseno de teta, ¿cierto? Más una constante. Esta sería la integral. Si ustedes derivan esta función muy rápidamente, porque no tengo mucho espacio, si esto se llama f y yo lo derivo, la derivada del logaritmo es 1 sobre eso a lo que le estamos sacando logaritmo por la derivada interna, la derivada de lo que está aquí adentro, el logaritmo, la derivada de teta es 1, la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Y miren que esto sobre esto es lo mismo que uno tenía ya metido en la integral. Entonces está correcta mi antiderivada. Para ya cambiar un poquito de las funciones trigonométricas, tengo ya unas cuantas acá con raíces. La última que tengo acá abajo pues pretende tener ambas cosas, raíces y trigonométricas. Hay muchas posibilidades que ustedes pues ya hay que practicar los ejercicios de él.
taller. Entonces vamos a observar esta que tengo acá. Dice integral de x sobre raíz de x menos 9 por el diferencial de x. Vamos a llamar u, en este caso casi siempre es lo que uno tiene en el denominador, ¿sí? Vamos a llamar u a x menos 9, sin la raíz, solamente x menos 9. Vamos a llamar el diferencial de u, pues a la derivada de eso, que es sencillamente el diferencial de u con respecto a x es 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 9 pues no existe, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí que d de u es igual al diferencial de x. Yo tengo acá d de x, ¿cierto? Entonces lo puedo cambiar por d de u. Pero yo también tengo acá arriba una x. Entonces cuando yo vaya a hacer como mi integral acá, yo tengo muy claro que en el denominador la raíz de x menos 9 se va a llamar raíz de u. En el denominador yo voy a tener raíz de u, porque x menos 9 se llama u. Y voy a tener muy claro que lo que es d de x lo voy a llamar d de u, porque d de u y d de x coinciden. Pero acá arriba está x, pues ¿cómo la reemplazo, cierto? ¿Qué le pongo aquí? Vamos a usar esta pequeña cosa que tenemos acá para despejar x, para que esto que tenemos acá que se llama x, acá metido, lo podamos reemplazar. Cuando ustedes hacen eso y ustedes despejan a x, les queda que x es u más 9, ¿cierto? Lo único que hice fue este 9 que está restando, traerlo a restar aquí a la izquierda, perdón, a sumar a la izquierda, y la x se convierte en u más 9. Entonces esa x que yo tengo arriba, acá, yo no la puedo dejar como x, porque mi integral ahora debe estar en términos de u toda. Se va a llamar u más 9. Voy a tener u más 9 arriba, raíz de u abajo y diferencial de u. Esto, así como está, pues no tampoco parece ser de mucha ayuda. Lo que vamos a hacer es separar esta integral en dos. Vamos a separar esto así. En u sobre raíz de u más 9 sobre raíz de u, y todo esto por el d de u. Lo que hice fue separar esta suma, a cada uno le di su raíz de u en el denominador, ¿sí? Y vamos a separar esto en dos integrales. Recuerden que es lo mismo escribir esta cosa completa con un solo denominador que separarla y darle a cada una el mismo denominador. Esto es lo mismo que decir la integral de u sobre raíz de u por d de u más la integral de 9 sobre raíz de u por d de u. Lo separé en dos integrales. Ahora esta pequeña que tenemos acá, cuando ustedes dicen u sobre raíz de u, eso es lo mismo que decir raíz de u. ¿Por qué? Pues si quieren, trátenlo como potencias. U a la 1, abajo es u a la 1 medio. ¿Qué hace uno cuando tiene la misma base y diferentes exponentes? Pues se están dividiendo, los exponentes se restan. Esto es u a la 1 menos 1 medio. Si este a 1 le quita 1 medio, le da 1 medio, o sea, le da raíz de u. Entonces esta primera integral que tengo aquí la voy a convertir en raíz de u por d de u. Es lo mismo. Más voy a sacar el 9 de la otra integral, la integral de d de u sobre la raíz de u. Acá me quedó la raíz abajo, acá me quedó la raíz en el numerador, acá me quedó en el denominador. Reescribiéndola como potencias, esta es la integral de u a la 1 medio por d de u más 9 veces la integral de u a la menos 1 medio por d de u. Este queda a la 1 medio positivo, este si yo lo subo queda a la menos 1 medio. ¿Qué hacemos para integrar una potencia? Sumamos una unidad y dividimos por ese mismo valor.
Entonces quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios más 9u. Si yo a menos 1 medio le sumo 1, me queda 1 medio sobre 1 medio, y siempre recordamos poner la constante. Estos valores que están acá, que son denominador del denominador, van en realidad arriba. Entonces esto es 2u a la 3 medios sobre 3 más 9u a la 1 medio y más c. Este 1 pues no lo escribo aquí. Finalizando, lo que falta es que u lo reemplacemos por lo que habíamos llamado. Recuerden que u para nosotros era x menos 9. Entonces esto es 2x menos 9 a la 3 medios sobre 3 más 9x menos 9 a la 1 medio y más una constante. Esta sería toda la, digamos, la integral completa. Se podría reemplazar los exponentes fraccionarios por las raíces, y falta la verificación. Al derivar todo esto completo, yo debo obtener esto sencillamente, ¿sí? Esa prueba se las dejo de trabajo independiente, porque acá pues la idea es más el trabajo de integrar que de derivar, y porque ya pues acá el espacio tampoco me lo permite. Entonces aquí este ejercicio, digamos que culmina la integración o antiderivación. A ver, que yo quería era hacer como un triángulo cuadradito aquí. Listo, hasta ahí llega este ejercicio. Vamos a mirar este, creo que es el último que traigo para acá. Sí, hasta aquí terminaríamos las prácticas de la sustitución, ¿no? Y ya pues cualquier otra duda me la hacen saber. Tenemos acá seno de raíz de 1 menos x sobre ese mismo que le estamos sacando el seno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar acá u, podemos llamar a u a la raíz de 1 menos x. ¿Sí? Si yo llamo u a la raíz de 1 menos x, voy a derivarlo a ver qué obtengo. Cuando yo hago la diferencial de u respecto a x, me da que es 1 medio de 1 menos x a la menos 1 medio, ¿cierto? Por la derivada interna de lo que está dentro de 1 menos x, que sería un menos 1, ¿cierto? Entonces, esto es como elevarlo a la 1 medio, esta raíz cuadrada. Bajo el exponente, le resto 1 y hago la derivada interna, ¿sí? Voy a reorganizar un poquito esto. Me va a quedar que el diferencial de u con respecto a x es 1. Este exponente que tengo acá negativo significa que este 1 menos x a la 1 medio es positivo, pero en el denominador, ¿cierto? Y este menos 1 pues lo puedo dejar acá como un signo menos adelante. Va a afectar el signo de toda la multiplicación. Yo voy a pasar este diferencial de x para este lado. Entonces nos queda que el diferencial de u es menos 1. 2, voy a convertir ese 1 menos x a la 1 medio en una raíz. 1 menos x, y el de x pasa acá. Convertí el 1 medio en una raíz cuadrada y el diferencial de x lo pasé para acá. Si ustedes observan la integral, yo tengo esto en el denominador, yo lo cojo bien, el d de x con la raíz de 1 sobre x, el d de x arriba, la raíz de 1 menos x abajo, y miren que aquí también está. Tengo d de x arriba y la raíz de 1 menos x abajo.
Lo que no tengo aquí es ni el menos ni este 2. Entonces vamos a despejar como lo que tengo ahí señalado en verde. Si ustedes despejan eso, quedaría, este 2 tiene que venir a multiplicar el d de u, ¿cierto? Y este menos 1 vendría como acá a la izquierda, sería o cambiarle el signo a la izquierda y a la derecha, y acá me quedaría d de x sobre la raíz de 1 menos x. Si este se vuelve positivo, a este hay que volverlo negativo y el 2 hay que traerlo para acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que como yo ya tengo esto, yo lo resalto con el otro color, como yo ya tengo esto en mi integral, entonces lo voy a reemplazar por menos 2d de u. Yo ya tengo d de x y raíz de 1 menos x abajo. Esto que yo tengo en verde equivale a menos 2d de u. Entonces esta integral se convertirá en seno de 1 menos raíz de x. Recuerden que 1 menos raíz de x dentro de la raíz yo lo llamé u. Entonces esto será seno de u. Y este otro pedazo que está aquí encerrado en verde se llama menos 2d de u. Va multiplicando, no podemos decir aquí así restando. Eso va multiplicando, ¿sí? Porque esto estaba multiplicando a esto. Como me dio negativo, entonces yo lo voy a poner acá, ¿sí? Y por 2d de u. O de una manera más organizada, y me disculpan, menos 2, ¿sí? Seno de u por d de u. El menos 2 y el menos y el 2 los puse adelante. El seno de u es por esto. Y el diferencial de u. Aquí está, para no enredarlos, el menos 2 con el d de u. Solo que los escribí separados para evitar confundirlos, porque cuando uno escribe la integral y escribe seno de u menos 2d de u, se presta para que entiendan que esto es una resta que no es. Hay que ser muy específicos con que esto es un producto, o escribirlo de la manera, digamos, adecuada y ordenada, que es así como queda finalmente la integral. Muy bien. Entonces ahora esta integral se convirtió en seno de u por d de u. Este menos 2 es sencillamente una constante que yo puedo sacar y es la integral del seno de u por diferencial de u. ¿Cuál es la función? Que cuando yo la derivo me da el seno. Incluso podrían, si quieren, dejar el menos adentro, porque aquí queda como bastante conveniente decir que esto es 2 y dejar el menos seno de u de u. ¿Cuál es la función? Que cuando yo la derivo me da menos seno. Es el coseno, ¿cierto? La derivada del coseno es el seno negativo. Entonces la integral del seno negativo será el coseno. Esto será 2 coseno de u más una constante. Como la derivada del coseno es el menos seno, la integral del menos seno es el coseno positivo. Y dejo el 2 aquí. Vamos a reemplazar u por lo que yo tenía, que se llamaba 1 más raíz de x. Entonces acá nos queda 2 coseno de la raíz de 1 menos x más una constante. Esta sería, digamos, la finalización del ejercicio. Ya queda es pendiente derivar esta función. Esto es lo que llamamos f. Hagamos una última acá prueba, derivemos esto y comprobamos. La derivada de 2 queda afuera, la derivada del coseno es el menos seno, es una multiplicación, menos seno de 1 menos raíz de 1 menos x. La derivada interna de lo que está aquí es un medio, ¿cierto? De eso mismo a la menos un medio, y me falta todavía la derivada interna. Aquí hay muchas derivadas internas. Primero derivo la función coseno, luego derivo la raíz, y dentro de la raíz tengo una menos x. Cuando yo la derivo me da menos 1, porque la x está negativa. Al tener todo esto combinado, este 2 con este 2
se cancelan, este menos con este menos, todo se está multiplicando, queda positiva. Entonces la respuesta quedaría seno de la raíz de 1 menos x, y este otro que está a la menos 1/2 lo podemos escribir abajo como raíz de 1 menos x en el denominador. Cuando ustedes comparan esta función con la que teníamos acá, son equivalentes, significando que esa integral que hallé acá está correcta, que nos quedó bien hecha la sustitución y el proceso de integración. Ya con este ejercicio creo que queda bastante ilustrado el proceso de la sustitución U para realizar la integral de funciones en las que tenemos composición de varias funciones, o lo que llamamos regresar la regla de la cadena. Y este es el último tema que entra en el examen final, que encuentran también en el taller. Damos por terminado el curso